Buenas tardes. ¿Cómo están, mis hermanos? Bien, pues vamos a entrar a la palabra del Señor. Acompáñenme, si es tan amable, al libro de los Proverbios, capítulo 11. Vamos a continuar con la serie, Examinando el Corazón. Le invito a leer Proverbios 11, 24 y 25, por favor. Voy a leer. ¿Listo? Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Yo quiero hablarle del corazón generoso. Ese es el tema del día de hoy, el corazón generoso. La generosidad es el hábito, es la virtud de dar o compartir lo que se tiene con los demás, pero sin esperar nunca algo a cambio. Esta definición es por demás conocida, pero nos explica de manera básica, y aunque muy básica, también muy bien resumida, lo que es la generosidad. No obstante, mis hermanos, es preciso comprenderla bien en su totalidad. En principio de cuentas, permítame decirle que debido a que la generosidad está ligada al dar y respaldada por promesas bíblicas de retribución, es decir, si usted da, la Biblia promete retribuir al que da, al generoso. Debido a eso, a que está ligada al dar y respaldada por la bendición de Dios, por eso muchos que enseñan se han aprovechado de eso. Algunos se han aprovechado de manera ingenua, otros de manera astuta, presentando y enseñando a la generosidad como la clave de la prosperidad. ¿Y qué se deriva de eso? Bueno, pues estos hombres que enseñan así la generosidad despojan a los feligreses ingenuos de sus bienes y posesiones, engañándolos y haciéndoles creer que cuando dan y dan y dan y dan, Dios también les va a dar y dar y dar y los va a hacer ricos. Hay una razón de esto, y entre muchos pasajes de los que se aferran para enseñar así la generosidad, es el pasaje de Lucas 6:38. Si usted gusta abrirlo está bien, pero lo voy a leer de inmediato. Y ya después le diré algunos que sí me gustaría que me acompañara a leer. Ponga atención, dice Lucas 6:38, Jesús diciendo: dad y se os dará. ¿Había oído alguna vez usted este pasaje? Muy conocido, dad y se os dará. De hecho, es de los pasajes que se usan a la hora de ministrar con respecto a los diezmos, a las ofrendas. Y no está mal utilizado, pero si se le da la connotación correcta. Jesús dice: dad y se os dará, y habla de una medida buena, refiriéndose a una canasta en donde se recibe el grano o el cereal, que ésta se va a remecer, se va a apretar y se va a llenar de tal manera que va a rebosar cuando la pongan en tu regazo, y que con la misma medida que tú mides te volverán a medir. Esas son las palabras de Jesús. Si yo le preguntara a usted cuál es la interpretación inmediata que usted le da a este versículo, o simplemente a las palabras dad y se os dará, si yo le dijera qué interpretación inmediata tiene usted, ¿cuál sería? Dad y se os dará. ¿Es eso difícil de entender? ¿Lo entendemos todos aquí? Si tú das, se te dará. ¿Verdad que no es difícil de entender? No lo es. Si doy, recibiré. Pero se enseña con una connotación tan enfática, mis hermanos, en el os dará, que se saca del contexto. Y como decía un pastor amigo mío de hace años, sacan el texto del contexto y obtienen un gran pretexto, ¿verdad? ¿Y cuál es el pretexto aquí con el cual se enseña y queda a medias el valor de la generosidad? Dad y se os dará. Lo tienen o lo toman como pretexto. Y al enseñar así,
¿Dónde se enfoca? Le voy a preguntar algo si me ayuda respondiendo. Cuando se enseña así, si tú das, Dios te dará. Dígame, ¿dónde se enfoca finalmente la atención y el interés de la gente? En el recibir. Ahí se enfocan. Debido a que la gente se enfoca en el recibir, se emocionan más en el dar, y de ahí se aprovechan los falsos predicadores, los que tienen astucia para recuperar de esa manera bienes y quitar, no recuperar, quitar. Y aunque la gente da, su motivación principal es que van a recibir, y ahí está el enfoque. En estos casos, mis hermanos, la consecuencia más triste que la gente, que sucede con esta gente que es enseñada así, la generosidad que Dios te da, y si tú le das a Dios Él te hará rico. Cuando se dan cuenta del fraude, se desaniman, dejan de reunirse, y si lo hacen se tornan al otro extremo, desconfiando de los pastores y reteniendo lo que es para dar. Usted nunca va a escuchar, y esperamos tener la sabiduría para eso, usted nunca va a escuchar desde esta plataforma una exigencia de que usted tiene que dar. Se nos enseña a que demos, ¿verdad que es una enseñanza de la Biblia? Se nos enseña a que demos. Pero a los pastores no nos corresponde exigirle a la gente en esa área, porque el hecho de que usted diezme y ofrende es un asunto entre usted y Dios. ¿Sí sabía eso? Hay muchas personas que fueron defraudadas en este sentido, y ¿sabe qué dejan de hacer aunque se siguen reuniendo? No diezman ni ofrendan. ¿Y qué hacen? Para no sentirse tan mal, su dinero que no diezman ni ofrendan lo dan en otras obras de caridad fuera de la iglesia, para decir que su dinero lo están dando de alguna manera. Yo le pregunto, abstenerse de diezmar y ofrendar y dar ese dinero en otras obras de caridad fuera de la iglesia, ¿está totalmente correcto? No, no lo está. Si tú tenías esa duda, no es correcto. Si tú vienes defraudado por alguna persona que te obligaba a dar, engañándote y diciéndote que tu enfoque estuviera en que vas a recibir y recibir y recibir, y te diste cuenta que ese dinero fue mal utilizado, bueno, no te culpo en ese sentido, fuiste defraudado. Pero al ser enseñados de la manera correcta en lo que es el dar y en la generosidad, mis hermanos, tenemos que retomar nuestro dar en lo que Dios nos pide que demos. Ofrendar y diezmar es un asunto entre usted y Dios. Nosotros no sabemos aquí quién no diezma y quién no ofrenda, o viceversa. Es un asunto entre usted y Dios. Si usted no lo hace, Dios se va a arreglar con usted. Dios le va a hablar a usted y le va a enseñar. Y eso es algo que usted debe estar consciente. Pero bueno, el enfoque queda entonces en que van a recibir, y ahí está un engaño escondido. Ahí hay un engaño. Sí, es cierto que cuando somos generosos en el dar de nuestros bienes, el Señor nos da nuevamente y nos multiplica. ¿Cuántos han experimentado eso? Sí, Él nos da y nos multiplica. Lo leímos al principio: el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Pero déjeme decirle que el contexto de las palabras de Jesús, cuando dijo dad y se os dará, va más allá del ámbito material. Simplemente el verso anterior, yo se lo voy a leer, usted lo puede leer en casa, de Lucas 6. Simplemente el verso anterior a cuando Jesús dice dad y se os dará, Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Ya vio a qué se está refiriendo Jesús? Con estas palabras entendemos que Jesús, cuando dice dad y se os dará, se refiere al darse uno mismo en el ámbito de la justicia, la integridad y la unidad. Eso es entender el contexto que nos hace entender bien lo que Jesús realmente quiso decir. Darse en el ámbito de la justicia, la integridad y la unidad. Y muchos lo siguen usando solamente en el ámbito económico. Dad y se os dará, dad y se os dará, dad y se os dará. Y tu enfoque es: voy a dar porque Dios me va a dar de vuelta.
Algo anda mal ahí. Cuando una persona perdona a su ofensor sin pensarlo, demuestra gracia, la misma que recibió al haber sido perdonado por Dios. ¿Sí o no? Cuando tú perdonas, ¿qué das? Gracia, la misma que Dios te dio a ti. ¿Te cobró por eso el Señor? ¿Espera un favor a cambio? No. Tú das de gracia la gracia que Él te dio a ti y perdonas de inmediato. Si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos crítica en recompensa. Dad y se os dará. Si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, sea como sea, estas cualidades volverán a nosotros en mayor medida. A ese dar se refiere Jesús y usa la figura de medir granos en una canasta para asegurarse de la cantidad total. Para eso fue el ejemplo. Pero por años, muchos, y aún muchos de los que estamos aquí, hemos vivido pensando que la generosidad solo se manifiesta en el ámbito de lo material. Hay gente que piensa que al no tener dinero no les será posible realizar un acto de generosidad. Si no tengo dinero, no puedo hacer un acto de generosidad. No es así, mis hermanos. Mire, alguien dijo, miserable no es aquel que nada tiene. Miserable es aquel que cree que nada tiene para dar. Ese es miserable, el que cree que nada tiene para dar. La generosidad es una virtud que se extiende más allá del dar o compartir lo material. Porque una persona generosa es además aquella que tiene un carácter y un comportamiento nobles. Perdonad y os seréis perdonados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, un generoso es quien tiene un carácter y un comportamiento nobles, llenos de buenas intenciones y de amabilidad. La amabilidad está implicada, mis hermanos, en el ámbito de la generosidad. Porque ser amable es dar. Tiene que ver con el dar y con el darse, sobre todo, darse a sí mismo. Si es ofendido el generoso, si es criticado o acusado injustamente, no retiene el perdón, lo da. Y esa actitud está dentro del ámbito de la generosidad bíblica. Por ejemplo, supongamos que tú en tu familia tienes 6 hermanos, 7 hermanos, y debido a que tu papá ya no puede trabajar ni sostenerse económicamente, ni tiene la manera de hacerlo ya, y tiene una edad avanzada, entonces tus hermanos y tú se van a poner de acuerdo y van a decir: le vamos a dar a mi papá al mes 2,000 pesos. No paga renta, no tiene estos gastos, pero necesita su comida, esto, etcétera. Entonces vamos a dar entre todos, vamos a dar cada uno 300 pesos. Y comienza, ahora sí que la tanda, ¿verdad? Para juntarlo y darlo a tu papá. Eso es un acto de generosidad porque se lo vas a regalar. Pero resulta que siendo fiel a dar esa cantidad para el sostenimiento de tu papá junto con tus hermanos, resulta que en tu juventud no te fue muy bien con tu papá. Fue un alcohólico, te trató no muy bien o muy mal, hubo muchos conflictos en tu casa, te golpeaba sin justa razón, golpeaba a tu mamá, nunca fue cristiano, no se quiere acercar a la iglesia, pero ahí está y hay que ayudarlo. Tú estás dando la cooperación para sostener a tu papá, pero no lo has perdonado. ¿Es eso un acto totalmente generoso? ¿Sí o no? No lo es. La generosidad no solo es en el ámbito del dar económicamente, mis hermanos, es en el darse uno mismo. Dad y se os dará. Y Jesús dijo antes: perdonad y ser perdonados. Eso es el dar y recibir. En ese ámbito estaban las palabras de Jesús y lo siguen estando. De hecho, mis hermanos, el acto generoso más grande del universo no fue en el ámbito económico,
Si usted creía que los donadores del Teletón son quienes realizan las donaciones más grandes en un evento como este, déjeme decirle que son en realidad estrategias financieras. ¿No se ha preguntado usted por qué el Teletón es en diciembre? ¿No se ha preguntado? Porque es el cierre fiscal del año. Y porque todas esas donaciones que dan, mostrándolas con unos cheques de este tamaño, son deducibles de impuestos. ¿Sí o no? Los que saben. Yo hasta ahí investigué, porque no soy contador. Hasta ahí. Entonces, la empresa de chiles Márquez y Márquez enseña su cheque para dar su donación al Teletón de 400,000 pesos y dicen: mira lo que da chiles Márquez y Márquez, hechos con amor, ¿verdad? Y ahí está el cheque grandote de 400,000 pesos. Y entonces, ay, qué generosa es esa empresa, qué generoso es ese hombre que donó eso para el Teletón, bravo. Y todos aplauden. Son acciones farisaicas, ¿sí o no? Son acciones de fariseo. Hacen como dice el proverbio chino poblano: no dan paso sin guarache, ¿verdad? No. Si usted creía que eran donaciones verdaderas, generosas, no lo son, mi hermano. Buscan algo que recibir. Aunque el término generosidad va ligado también a actos de caridad, aquellos que se desenvuelven en el ojo público, que quieren que todos los vean, desean el reconocimiento de sus buenos actos. El acto generoso más grande del universo fue en el ámbito del amor, fue en el ámbito del perdón, fue en el ámbito de lo que no se puede pagar con dinero, fue en el ámbito del rescate, hecho por Dios Padre, quien dio a su Hijo Jesús el sacrificio por nosotros. Amén. Y por todos aquellos que lo declaren Señor de su vida. No existe una acción más generosa que entregar la vida misma, y aún más cuando se da para que otros vivan. Eso sí es un acto de generosidad. Una persona generosa entonces es aquella que sabe que no solo los bienes materiales cuentan a la hora de dar, sino además el tiempo y el esfuerzo en beneficio del prójimo. Y todo, mis hermanos, no lo olvides, sobre la plataforma del amor de Dios, porque usted puede dar su cuerpo para ser quemado por otros, puede repartir todos sus bienes, pero si no lo tiene amor, ¿qué sería todo eso? Nada, dice 1 Corintios 13. Nada. La generosidad entonces debe enseñarse, debe aprenderse y debe practicarse como la virtud de dar y darse a uno mismo, procurando el bienestar de los demás sin esperar ninguna retribución, sin esperar nada y nunca a cambio. Cuando damos bajo la motivación de que vamos a recibir algo, no es correcto llamarle generosidad. Si usted ya tiene en mente que va a recibir algo cuando usted está dando algo, no es correcto llamarle generosidad. Lo correcto sería llamarle negociar. Negociar. Cuando alguien hace un negocio, calcula y determina cuánto va a ganar, ¿cierto o no? Sí. Así es un vendedor, así es un comerciante. No va a hacer un negocio si no calcula cuánto va a ganar. Eso es lo que lo motiva a vender, lo que va a ganar. Y eso que calculó lo cobra y se lo dan por lo que hizo o dio, y se llama pago. Es un pago nada más. Por lo tanto, todos aquellos que ponen su mirada en el recibir, cuando dan, lo que van a recibir es un pago, porque fue un negocio, no un acto de generosidad. Oye, Julio, tú podrías preguntarme, entonces, ¿qué propósito tiene lo que dice el Proverbio 11:25? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mire, aquí la palabra generosa es muy interesante, mi hermano, porque es una palabra que se refiere a un estanque de agua. Déjeme decirle que en el Medio Oriente antiguo había guerras por el agua, porque eran lugares desérticos y se peleaban a niveles altos
por los estanques y apropiarse de ellos. El origen de esta palabra aquí entonces ilustra al generoso como un estanque del que se puede extraer agua gratuitamente y sin medida. Un estanque público. Quiero invitarle a que usted se imagine que usted está sediento en medio de un desierto. Imagínese a usted mismo en medio de un desierto. Y usted se encuentra un estanque. Y usted se aproxima a sacar agua y tomar agua del estanque. ¿Cómo reaccionaría usted si de repente, al estar sacando y tomando agua del estanque, el estanque le habla a usted y le dice desde lo profundo, le dice: ya no tomes agua, ya no te puedo dar más, retírate, te la vas a terminar? Soy absurdo, ¿no? ¿No soy absurdo? Es igual de absurdo que digamos que ser generoso es dar esperando que nos devuelvan algo. ¿O qué tal un árbol repleto de guayabas, no? Lleno de guayabas el árbol. Por cierto, cuando decimos ese árbol que da, ¿se ha fijado que decimos ese árbol que da? ¿Por qué no decimos ese árbol que vende? No le veo un letrero en la corteza que diga guayabas a 5 pesos. El árbol da guayabas, el árbol da naranjas, el árbol da aguacates, el árbol da mangos, etcétera. Da, el árbol da. Usted se acerca al árbol de guayabas, se sube a cortar algunas y escucha al árbol decirle: solo permito 5 guayabas por persona. Y tienes que traer un balde de agua para echarlo, para regar las raíces. Es imposible. Eso es una cosa absurda. Esa es la idea básica, mis hermanos, de lo que es un alma generosa según este proverbio. Y por eso al generoso Dios lo prospera y lo sacia, pero el generoso en sí mismo, su mentalidad, no espera una sola ganancia, ni tampoco mide lo que hace por otros. En cuanto lo da y se voltea, se le olvida. Se le olvida. Un comerciante vende para ganar. El generoso da para que otros ganen. Un comerciante calcula continuamente. El generoso no lleva la cuenta de nada. Un comerciante siempre extiende las 2 manos para dar y la otra para recibir. Cuando vas al mercado, ¿qué sucede? Te da el comerciante la bolsa de jitomates y la otra extiende una para darte la bolsa y otra para que le pagues. El generoso solo extiende una mano, porque solo necesita una mano para dar. La otra la esconde para que no se dé cuenta de lo que la otra hizo. El alma generosa será prosperada. Eso significa que el Señor no le paga al generoso, lo recompensa y lo gratifica como Él quiere, por dar sin esperar recibir, como Dios quiere, porque Él da sin esperar recibir, el generoso. En todo os he enseñado, dijo Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, cuando guste leerlo. En una ocasión yo iba con un amigo y nos estacionamos en un lugar, fue hace muchos años, y al regresar ya para irnos, se me acercó un hombre estadounidense, un americano, blanco él, con sus lentes ya de la tercera edad, pero muy dinámico, ¿no? En su camioneta parada ahí cerca de donde estaba la nuestra, y corre y se me acerca y me dice, apenas hablaba español, ¿verdad? Y me decía: ¿me das batería? ¿Me das batería? Y yo: sí, entendí, batería. ¿Me pasas batería? Bueno, le pasé batería. ¿Tienes cables? ¿Cables? Ya, no sé qué, no le dije nada. Y ya los sacó los cables él y todo, y él conectó, y muy dinámico el señor. Sí, conéctale. Ya vio cuál era el positivo, el negativo, prendí la camioneta, y él feliz, ¿no? Ya prendió la phone, aceleró y contento, ¿no? Y me hacía del vidrio así, gracias, así, ¿no? Y ya y estábamos ahí y me dice de broma mi amigo a mí, me dice: ¿cuánto le vas a cobrar? Y mire, como el corazón es engañoso,
Cuando me dijo eso yo volteé, aunque volteé y le dije, ¿cómo le voy a cobrar? Aunque volteé y le dije eso, luego volteé hacia el aire y dije, 50 pesos. ¿No? ¿No? 15 minutos, batería, 50 pesos me pasaron así. Bueno, dije, no, señor, no. Ya se bajó contento de su camioneta, cerró los cofres, yo también. Y ya de repente se va a la parte de atrás y regresa. Y cuando yo ya me estoy subiendo a la camioneta con mi amigo, regresa y me dice, toma. Y me da un billete de 200 pesos. Yo obviamente le dije de inmediato, no señor, ¿cómo cree? No. Es gratis. ¿Verdad? No. Para nada, le dije, no. Mire, de tanto que yo le insistí que no me los diera, él no se molestó, pero se puso muy intenso. Me dijo, no, agárralos, pues, por si no entendió, ¿verdad? No, agárralos, eso es lo que no se me olvida de esa experiencia, que decía agárralos. Entonces me agarró la mano y me dijo, agárralos, ¿cómo no? Agárralos. Pues casi me extiende la mano, me pone el billete y la cierra. Y ya se va. ¿Cuánto me pasó por la mente? ¿Cuánto me dio? ¿Qué prefiere usted, un pago o una gratificación? ¿Qué prefiere usted, que Dios le pague o que lo prospere? ¿Qué prefiere usted, que Dios le dé lo que usted pide o lo que Él quiera darle? Entonces no lo espere. Deje que Él se lo dé cuando Él quiera. Y cuando usted dése la vuelta y diga, qué bienaventurado es dar. Se dice que había un rey que deseaba edificar un gran palacio y encargó a uno de sus hijos que se lo construyera. El rey le entregó a su hijo una suma de dinero muy fuerte y justa para construir el palacio, pero el muchacho se pasaba de listo, se creía que era muy listo, ¿no? Y pensó, voy a construir el palacio con malos y baratos materiales y me quedaré con el dinero que sobra. Poco me importa si luego el palacio se cae o se viene abajo. Y así lo hizo. Y cuando lo terminó, se presentó ante su padre y le dio la noticia y le dijo, padre, el palacio que me encargaste está terminado. Puedes disponer de él cuando gustes. Y le dio las llaves. El rey, cuando tomó las llaves, se las volvió a dar a su hijo y le dijo, te entrego el palacio, hijo, es la herencia que tengo para ti. Cuando alguien actúa, mis hermanos, buscando el provecho propio por encima de todos, va a llegar el momento en que su vida recibe el pago de su falta de generosidad. Este joven se dañó a sí mismo con su propio egoísmo y al querer solo atesorar en el presente, arruinó su futuro. Quien es realmente generoso a la luz de la Biblia sabe que con el Señor no se debe ni se puede negociar, ¿verdad que no? Quiero preguntarle algo. Si yo le propusiera un negocio a Dios, ¿qué cree usted que le puedo dar a ganar a Él? Nada. Buena respuesta. Pero mire, más cuestionable aún sería lo siguiente: si Él hubiera negociado con nosotros su salvación, ¿cómo se la pagamos? ¿Cómo se la pagamos? La vida de Jesús es tan cara que Dios tuvo que regalarla. ¿Verdad que sí? Todo cordero en el Antiguo Testamento tenía un precio. Un animalito para el sacrificio, para el perdón de los pecados, tenía costo, pero era un costo pagable. Por más caro que sonara el precio de un corderito para sacrificarlo, de alguna forma podía pagarse. Yo no sé si alguna vez has hecho una barbacoa de borrego y compras el borrego completo. ¿Qué va a costar? 4,000 pesos, 5,000 pesos, yo no sé, es una idea nada más. Era algo pagable. Pero ¿cuánto cuesta el Cordero de Dios? ¿Y quién puede pagar ese precio? Puede imaginarse a Dios Padre diciendo, se necesita que mi hijo sea el Cordero que cubra el precio por los pecados de aquellos que han de salvarse. Y si nadie puede pagar lo que vale la vida de mi hijo, entonces va a tener que ser un acto de generosidad. Tanto amó Dios al mundo que ¿qué?
que dio. ¿Y quién puede pagarlo? Nadie, ¿verdad que no, mis hermanos? Nadie. Fue el acto más grande de generosidad. Por lo tanto, mis hermanos, toda acción realizada en beneficio de alguien más, para que pueda llamarse generosidad, no solo debe realizarse sin esperar algo a cambio, sino también como un acto de agradecimiento al Señor por su inmensa generosidad para con nosotros. Y por supuesto que me estoy dirigiendo a cristianos que conocen el valor y el honor de vivir agradecidos con Dios. Ellos son los que entienden. ¿Usted cree, mi hermano, entonces, por lo que le he dicho hasta ese momento, usted cree que sea correcto no decir, usted cree que sea correcto tan solo pensar, así como a mí me pasó por la mente 50 pesos, usted cree que sea correcto tan solo pensar que el Señor, seguramente por todas las obras generosas que hemos hecho, Él nos va a pagar algo al final? ¿Él nos va a recompensar? ¿Cree que sea correcto pensarlo? Ayúdeme en voz alta, ¿sí o no? No es correcto pensarlo. No es correcto. Con habernos dado a Cristo y la vida eterna que tendremos con Él, ¿cómo podríamos tener el descaro de exigirle más? Ahora sí que limosnero y con garrote, ¿verdad? ¿No? Pero como no hay alguien más bueno que nuestro Señor, la Biblia dice, mis hermanos, que el que da al pobre, a Dios le presta. ¿Por qué tiene que decir eso la Biblia? Porque Dios es bueno, mis hermanos, y porque cuando somos generosos, Él nos prospera, Él nos vuelve a dar. No tiene que hacerlo, pero lo hace. El que le presta, el que le da al pobre le presta a Dios, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Señor, ¿por qué Dios hace eso, mi hermano? El Dios Padre, al igual que Jesús, se identifica con el que padece necesidad, y cuando somos generosos, Él ve y acepta nuestras acciones como si se las hiciéramos a Él. ¿Recuerda la parábola de las ovejas y los cabritos? Jesús les dice, ustedes, a las ovejas, ustedes cuando yo estuve enfermo me visitaron, cuando estuve preso fueron a verme, cuando estuve hambriento me alimentaron, cuando estuve sediento me dieron agua. Y las ovejas preguntaron, ¿cuándo estaba sediento, hambriento, encarcelado y enfermo, Señor? ¿Cuándo? Y fuimos. Cuando lo hicieron a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron, dice Jesús. Vaya de nuevo conmigo, mi hermano, por favor, a Proverbios 11:24, verso 24. Lo voy a leer, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este verso motiva la generosidad en toda su extensión. Si parafraseamos este verso más a la idea original, diría lo siguiente: un hombre esparce libremente y llega a ser añadido. Otro retiene lo que debe entregarse y llega a sufrir necesidad. El escritor aquí hace alusión a todos aquellos dueños de parcelas, de terrenos, de huertos, que recogían lo que caía de los árboles y guardaban lo que quedaba después de la cosecha. Eso es guardar lo indebido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había una ley, y la ley está vigente en el sentido obviamente de sabiduría, en lo espiritual, para usted y para mí, si la entendemos y nos la apropiamos. Es una ley que está en Levítico 19, cuando guste leerla, solo anótelo, que habla de que todos aquellos que tenían parcelas, terrenos, huertos con árboles frutales, viñas, todos los frutos que cayeran al piso, cuando los que les tocaba cosechar o cegar los frutos pasaran y recogieran todo y se lo llevaran a las bodegas, todo lo que quedara tirado no tenían que recogerlo. Se quedaba donde se cayó, para que cuando pasaran por esos lugares gente pobre, extranjeros, refugiados o simplemente extraños, hambrientos que no tuvieran que comer, podían recoger sin que nadie se los recriminara. De hecho, esa es una cuestión que le recriminaron los fariseos a Jesús. Le dijeron, tus discípulos se roban el trigo que cae de la cosecha. Jesús dijo, no, es el que queda en las esquinas. ¿No han leído la ley?
y tenemos hambre, y estaban sirviendo a Dios. Bien, esa ley bendijo en su caso a Ruth. Si usted ha leído el libro de Ruth, Ruth en su pobreza, en su momento de necesidad, vio que los cosechadores de las tierras de Booz iban trabajando y quedaba trigo atrás, y ella empezó a recoger. ¿Quién le dijo algo? Nadie le dijo nada, ella tenía para comer. ¿Por qué Dios, mis hermanos, dejó una ley como esta? ¿Por qué? Porque a quienes el Señor bendice con bienes, les enseñará a compartirlos con los que no tienen. Y recuerde que cuando digo bienes, me refiero a lo que aprendimos de dad y se os dará, en lo económico, pero principalmente en el ámbito de la justicia, la integridad y la unidad. Es decir, la generosidad comprende, mis hermanos, el darse a uno mismo. Ser generosos se une a la idea de la providencia y el favor divino. Si usted es generoso y no le importa recibir cuando usted da, usted está en sintonía con el corazón de Dios. El apóstol Pablo afirma a los cristianos de su tiempo un principio que es una ley prácticamente también en lo natural. El que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Escasamente. El que siembra con generosidad, ¿cómo va a cosechar? Va a cosechar mucho. Si siembra mucho, cosechará mucho. Si siembra poco, de igual manera poco cosechará. A simple lectura y por efecto natural, mis hermanos, de este principio es muy entendible. Si siembras mucho, cosechas mucho. Todo el mundo entiende eso. Pero lo cierto es que estas palabras de Pablo esconden detrás de sí una promesa irónica. A Pablo le gustaba ser irónico para enseñar principios y dejarlos bien plasmados en la mente de los cristianos de su tiempo. Dicho de otra manera, lo que Pablo dijo sería: el que no extiende la mano al necesitado para darle, llegará a ser el que extiende la mano para padecer escasez. Porque va a padecer escasez. ¿Sí me expliqué? Si no extiendes la mano para dar, entonces algún día la vas a extender para pedir, porque no vas a tener que comer. Esas son las palabras de Pablo en otro sentido. Leímos usted y yo en el proverbio: hay quienes reparten y les es añadido más. Mientras el mundo dice que se guarde todo lo posible, el Señor bendice a los que dan con liberalidad de sus posesiones, de su tiempo y de sus energías. Si no tienes dinero para dar, puedes dar algo más valioso que eso: tu tiempo y tus energías, y sobre todo la gracia y el amor que tú has recibido. A los que dan con liberalidad sus posesiones, el Señor les retribuye también su tiempo también y sus energías también. Cuando damos, mis hermanos, usted puede decirme si usted lo ha experimentado. Cuando damos, Dios nos vuelve a suplir para que demos más. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Y cuántos lo han experimentado? Cuando damos, Dios nos da más, pero para que sigamos dando. Porque muchos creen que Dios les retribuye su generosidad para que entonces ya lo disfruten ellos y ya no vuelvan a dar más. No, es para que sigas dando. Dios te da más, es para que des más. Hay que hacerlo con sabiduría, claro, ¿verdad? Porque le vamos a dar al que necesita, no al flojo. ¿Verdad que sí? El que no trabaja, que no. Pero si alguien no encuentra trabajo y ha buscado por casi medio mundo y no tiene que comer y tú lo sabes, hay que ayudarlo. ¿Verdad que sí? Es en ese sentido la sabiduría usada en los actos de generosidad. Bien, contrario entonces a lo que el mundo hace con los bienes, ¿qué hace el mundo con los bienes? Retenerlos. Guarda, ahorra para que tengas y disfrutes, etcétera. Contrario a eso, el Señor nos dice que el hombre que reparte puede tener la seguridad de que su generosidad no lo va a perjudicar. ¿Cuántas veces al extender la mano con lo que vas a dar, se te atraviesan los pensamientos? Ay, pero ahí va el pago de la luz, me voy a quedar sin luz. Bueno, sin energía eléctrica pues. Ay, pero Dios me dijo que lo diera. Y está esa lucha. Cuando hay esa lucha, todavía no has adquirido a que se lleve a cabo un acto verdadero de generosidad a través de ti. El mundo dice retén los bienes, el Señor dice reparte a los que necesitan.
Tu generosidad no te va a perjudicar. Tu generosidad aumentará el valor de tus bienes. ¿Cuál es la tasa de interés en la Biblia? ¿100 por 1? ¿Algún banco puede igualar esa tasa de interés? ¿Usted lo cree? No. 100 por 1 es la tasa que el Señor maneja cuando retribuye a quienes son generosos. Inténtelo y verá. Dar, mis hermanos, nos ayuda a obtener la correcta perspectiva hacia nuestras posesiones. Muchos no tienen una correcta perspectiva con respecto a lo que poseen. Para empezar, nos damos cuenta de que nunca fueron nuestras. Lo poco que tengas, lo mucho que tengas, yo no sé, nunca fue tuyo, sino que Dios te lo dio a fin de utilizarlas para ayudar a otros. Mire lo que escribió uno de los hombres más ricos del mundo. No le voy a hablar de Carlos Slim. Se llamaba Salomón, si no es que fue el más rico. Salomón, orando, dijo, cuando le construyó un templo glorioso y hermoso al Señor, se lo dedicó, levantó la voz y dijo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo, Señor, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando tú das algo, no lo sacaste de la bolsa, mi hermano. Dios te lo puso en tu mano para darlo. ¿Sabías eso? Si Salomón dijo, de lo recibido de tu mano te damos, claro, él tenía la perspectiva correcta de sus riquezas y la grandeza, porque amaba al Señor y sabía de dónde venía todo lo que él tenía. Por eso ora así. Por eso no tenía problema en haber construido el templo como lo construyó. Millones de dólares en ese templo. Estando entonces, mis hermanos, bajo la perspectiva bíblica con respecto a nuestras posesiones, al ser generosos, ayudando a otros, obtenemos tres cosas muy importantes. La primera es que usted se libera de la esclavitud de sus posesiones. Muchos son esclavos de sus posesiones. Muchos son esclavos de su dinero. Y su amor al dinero los hace producir toda serie de males, como Pablo le enseñó a Timoteo, porque esa es la raíz de todos los males. Número dos, cuando somos generosos y tenemos una perspectiva correcta de nuestras posesiones, obtenemos el gozo de ayudar a los demás, porque es más bienaventurado. Es mucho más, produce mucha más felicidad el dar que el recibir. Y número tres, obtenemos al ser generosos la aprobación de Dios. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Sí, muchos hombres ricos en el mundo, y de hecho los que han retenido unas riquezas exorbitantes, no son aprobados por Dios. Donald Trump, el magnate, ¿verdad?, que nos odia a todos aquí. ¿Para qué quieren el dinero, verdad? Fíjese, algo muy curioso pero muy importante. Cuando usted pueda leer en casa, ya todo lo que le he dejado de tarea, ¿verdad? Cuando usted pueda leer en casa todo el capítulo 11 de Proverbios, donde estamos leyendo que el alma generosa es prosperada por Dios. La primera parte de este capítulo, cuando usted lo lea en casa, es una enseñanza que define claramente la diferencia entre rectitud y perversidad. ¿Y sabe usted, mi hermano, qué es lo que Salomón usó para ilustrar esta diferencia entre rectitud y perversidad? Usó como ejemplo las pesas de las balanzas de los comerciantes. Simplemente el verso 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada.
Salomón habla de la corrupción que había en el comercio en su tiempo y está aludiendo a lo que había sido también establecido en la ley. Una ley contra aquellos que comercializaran robando y defraudando a la gente. Esos que ponen pesas de chocolate, ¿verdad? Cuando van a pesar los kilos, ¿no? Y según la ley, hay de aquel que hiciera uso de pesas y medidas falsas a la hora de vender, porque es abominación a Jehová. Es abominación querer pasarse de listo a costa de la economía de otros. No solo es robo. Usted y yo sabemos que es un robo, pero los hijos de Dios debemos estar conscientes que es abominación a Jehová. Cuando usted guste leer esta ley, está en Levítico 19 y Deuteronomio 25. ¿Por qué Salomón comenzó hablando de la corrupción entre los mercaderes y para después hablar de la generosidad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el corazón generoso lo es cuando por fin desecha la perversidad, la corrupción y el egoísmo y se apropia de la rectitud divina en su caminar diario. ¿Y todo eso por qué? Porque el generoso descubre que la integridad es superior a las riquezas. La integridad es superior a las riquezas. Por eso, para el corrupto y egoísta, lo primero son las riquezas, mientras que para el generoso lo primero es la integridad y la justicia, no el dinero, porque el generoso piensa en el bien de todos y eso significa justicia también. Entonces, mis hermanos, la generosidad está ligada a la justicia de Dios, al igual que la avaricia está ligada a la impiedad. ¿En qué piensa el corrupto? En defraudar y robar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿En qué piensa el generoso? Cuando encontré este versículo que le voy a compartir, se me afiguró como un versículo como para la escuela infantil. ¿Sabe por qué? Y aunque Isaías lo escribió, digo, esto no se me va a olvidar. Yo le puedo preguntar a usted y cuando se lo lea va a decir, es que fácil. ¿Sí? Gracias a Dios que está fácil aprendérselo. ¿En qué piensa el corrupto? En defraudar y robar. ¿En qué piensa el generoso? Dice Isaías 32, el generoso pensará en generosidades. Qué difícil. ¿En qué piensa el generoso, mamá? ¿Qué dijo el pastor Julio? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? No me acuerdo. En generosidades, hijo. ¿En qué piensa el generoso? ¿En qué piensa el generoso? En generosidades. Y por generosidades será exaltado. Un mensaje de Isaías por demás sólido, ¿no? La riqueza, mis hermanos, del generoso es el bienestar de aquellos a quien puede ayudar. Esa es su riqueza. En el mundo muchos padres de familia se esfuerzan por ganar y almacenar bienes para heredar a los hijos. ¿Eso está mal? Le pregunto, ¿está mal? No, dígalo así con convicción. No está mal. Lo que está mal es retener más de lo justo. Dice el Proverbio 11:24, usted lo leyó conmigo. Muchos reparten y les es añadido, pero otros retienen más de lo que es justo. Significa que retener no está mal. Lo que está mal es retener más de lo que es justo. ¿De acuerdo? Bien, todos aquellos padres que se enfocan en ganar y almacenar bienes para heredar a los hijos, bueno, yo estaba leyendo una porción del rey David y mire, el rey David, habiendo sido un rey justo en su gobierno y obediente a la ley del Señor para bendición de su pueblo, escribió lo siguiente: joven fui y he envejecido todo el trayecto de mi vida y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Justo es el que no es desamparado. David en su reinado alentaba siempre a Israel a obedecer las leyes de Dios que establecían tratar a los pobres con justicia y misericordia. Siempre lo promovió. David siempre promovió ayudar a los pobres. Y mientras Israel fue obediente, hubo suficiente comida para todos.
Empezando por el primer día de su reinado, David empieza a danzar cuando se le ven las piernas y su esposa lo critica, ¿recuerda? Que lleva el arca gozoso a Jerusalén después de haberla recuperado. ¿Y qué es lo primero que hace cuando celebra y ve a todo el pueblo contento por el inicio del reino con el arca del pacto ahí? Les da a todos tortas para comer. Ahí está en 1 de Samuel cuando usted guste leerlo. Repartió tortas de pasas a todos, dar de comer. David siempre le importaba promover la generosidad. Esta promoción hacía que el pueblo entendiera la importancia de ser generoso, y ninguno en su trayectoria de su reino, mis hermanos, David aclara que no vio a ningún generoso desamparado ni a sus hijos mendigando pan. A ninguno, a ninguno. Heredar riquezas a los hijos no tiene nada de malo, pero quien acumula para ese propósito deberá cuidarse de no ser devorado por el afán y la ansiedad. En cambio, al generoso lo sostiene la esperanza de la provisión divina. Y así es, el que retiene es invadido por la ansiedad y el afán. El que da, lo guarda la esperanza de la provisión divina. Cuando veamos a un hermano en Cristo, o no sea un cristiano sufriendo, podríamos responderle de 3 maneras cuando te pida algo en su necesidad. Tú podrías responderle, mi hermano, yo podría responderle así como le respondieron a Job sus amigos. Le dijeron a Job: el afligido se acarrea sus males. Estás así porque tú te lo buscaste, lo siento mucho. O podría responderle también que es una prueba para que Dios le fortalezca más en paciencia y en su confianza hacia Él. Es que Dios te está probando. Mira, no te voy a dar nada porque sería un grave error. Es que Dios está probando tu paciencia y tu confianza en Él, pero no tiene trabajo ni sus hijos que comer. Pero así le respondemos, ¿no? O simplemente podemos ayudar a la persona en su necesidad. ¿Qué opción tomaría usted? Usted elija. Vaya conmigo a este pasaje que sí le quiero invitar a leerlo conmigo, por favor. Es primera carta a Timoteo 6:17, por favor. Primera carta a Timoteo 6:17. ¿Listos? Vamos a leer, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. Alguien tal vez nuevo o neófito podría pensar: Julio, esa exhortación es solo para aquellos que tienen riquezas. Y de hecho, las personas a quienes Dios ha bendecido económicamente, es probable que en algún lugar donde hacen mucha alusión al dinero, se han sentido no solo mencionados, aludidos, sino también agredidos, haciéndoles sentir que su riqueza les va a producir amargura y avaricia. No, si tú tienes dinero no tienes por qué llegar a sentir eso, es un engaño. Lo que tienes Dios te lo ha dado, ¿está conscientes o no? Sí, bien. ¿Por qué le digo esto? Voy hacia adelante, mire. Estas palabras de Pablo a Timoteo tienen una exhortación que, aunque el pasaje especifica que es para los ricos, lo cierto es que esta exhortación, mis hermanos, va dirigida a todo aquel que tiene para dar. ¿Me estoy explicando? Va dirigida al que tiene para dar, simplemente. Espero explicarla. Mire, Éfeso era una ciudad opulenta donde Timoteo pastoreaba, y la iglesia allí probablemente tenía muchos miembros ricos. Pablo aconseja a Timoteo a enseñar que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad.
Los que tienen dinero deben ser generosos. Pablo dice que no sean altivos solo porque tienen mucho para dar. Deben tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, no, sino en el Dios viviente. Aún si no tenemos riqueza material, mis hermanos, podemos ser ricos en buenas obras. Así les dijo Pablo, que sean ricos en buenas obras. Entonces esa exhortación, mis hermanos, se extiende a todo el que tiene para dar. No importa cuánto poseamos, siempre tendremos algo para compartir con alguien. Lo que pasa es que encapsulamos a una persona rica, a aquella que tiene mucho y no le afecta en nada en su bolsillo cuando da. Y aunque da mucho, no le afecta. Para nosotros ese es un rico que da y no le afecta. Error. Pero no, simplemente al darme cuenta que un hombre sufre de frío al no tener ni un solo abrigo y yo tengo dos abrigos, un rico puede tener 10 abrigos, 15. Yo tengo dos. Eso ya me hace a mí tener una riqueza comparado con el que no tiene ninguno. ¿Sí o no? Sí. Yo soy rico comparado al que no tiene ni un solo abrigo y yo tengo dos. Si con uno que yo tuviera, yo sería rico comparado al que no tiene ninguno. ¿Y por qué pensar que si regalo un abrigo y me quedo con uno, eso va a afectar mis posesiones? Es que tengo dos y los dos me gustan, pero él tiene frío. Señor, están bien padres mis abrigos. ¿Por qué pienso que va a afectar mis posesiones cuando doy algo al que no tiene nada comparado a lo que yo tengo? Si al dar uno de mis dos abrigos pienso que afectará mis posesiones, entonces no he llegado al nivel de la generosidad bíblica. Si me quiero quedar con mis dos abrigos y le saco el suéter de la secundaria que todavía guardo ahí, con el escudo, y se lo doy, todo roto, que en cuanto se lo ponga, lo va a rasgar de atrás. ¿Eso es dar? No, ¿verdad? Mis hermanos, no es rico aquel que tiene mucho, sino aquel que siempre está pensando en dar. Ese es rico. Si usted piensa de continuo en los demás y en dar generosamente al que necesita, usted es rico. Y puede ser rico mucho más cada vez en buenas obras. ¿Sí o no? ¿Cuántos son ricos aquí? Y voltean a ver el estado de cuenta, ¿verdad? Vaya conmigo a Lucas 10, por favor. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Acompáñeme porque también quiero invitarle a que lo lea junto conmigo. Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Para qué se levantó? ¿A quién? A Jesús. Le dijo maestro, irónicamente, sarcásticamente, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque le quería probar, es decir, quería ver qué le respondía nada más. No iba a aprender ninguna lección de Cristo, no estaba dispuesto a aprender nada, solo quería escuchar qué decía Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, maestro? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Sabe usted por qué le respondió Jesús así? Porque también lo vio y le dijo, ¿me estás probando? Pues yo también a ti, fíjate, eres maestro, eres intérprete de la ley, ¿no? Dime qué dice la ley. ¿Cómo lees? Casi le dijo, no has leído, ¿verdad? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, mi hermano, este hombre era experto en la ley de Moisés y entendía bien lo que la ley demandaba como total devoción a Dios y amor al prójimo. Pero recuerde que solo estaba probando a Jesús. Vea el 28, por favor. Y le dijo Jesús, bien has respondido.
Mira, si sabes, ¿te sabes la Biblia? Hazlo y vivirás. ¿Qué le faltaba? Hacerlo, lo sabía. Le faltaba hacerlo y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿quién? El intérprete, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? El que limpia el vidrio ahí en Colón y Lázaro Cárdenas, ¿verdad? El que llega con una mochila diciendo que viene de Nicaragua, ¿no? ¿Verdad que sí? El que, etcétera. Pero él quiso pasarse de listo porque era un elitista, era selectivo, era calculador. No daba si no iba a recibir algo, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le responde diciendo, 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mire, yo le digo a usted, si descendió de Jerusalén a Jericó, ¿qué nacionalidad tenía del que Jesús está hablando? Judío, judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Casi Jesús dijo, aconteció que pasó un intérprete de la ley. Casi le iba a decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar la directa y pedrada para nosotros, ¿le parece? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó ya ve que le dije que había indirectas. Viéndole pasó de largo. Mire mi hermano, hasta aquí, tantito. Los expertos en la ley trataron al herido como un tema de discusión. A ver, ¿y por qué le va a ayudar? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y preguntar, cuestionando con respecto a si voy a ayudar o no. Los ladrones lo trataron como un objeto de explotación. Los sacerdotes como un problema a evitar. Y el levita como un objeto de curiosidad. El levita, ¿verdad? Volteando a ver al judío todo golpeado y qué mal te dejaron, carnal. Órale, no, pues que te vaya bien. ¿Y adiós? 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Sacó la cartera? En ese momento no. ¿Qué lo movió? La justicia, la integridad. Lo hizo ver a una persona fuera quien fuera. Integridad. Tú puedes decirme, Julio, eso es una parábola, no fue un hecho real. A ver, asegúramelo. Si Jesús fue quien la contó y Él es omnisciente y omnipresente, ¿cómo puedes negarme o no asegurarme que no estaba observando el hecho Él por un lado y contándoselo al intérprete en ese momento? A ver, ¿qué teólogo me rebota eso? No es un hecho real, Julio. No, sí lo es. Y yo llegando al cielo le voy a decir, Señor, ¿quién era el samaritano? Preséntamelo. Va a estar ahí, a su derecha. Solo el samaritano, mis hermanos, lo trató al judío como una persona a la que se debía amar. Punto. 34. Y acercándose. ¿Qué es acercarse, mi hermano? No me importa cómo estás. ¿A Jesús le importó cómo estábamos? ¿No, verdad? ¿Y qué hizo? Se acercó. ¿O usted se acercó a Él? No, Él vino. ¿Usted fue ahí arriba? No, Él vino aquí abajo, ¿verdad? Vendó sus heridas. ¿Cuánto tiempo cree usted que haya durado vendando sus heridas? ¿40 minutos? ¿No? Los que son enfermeros y médicos aquí. Unas cortadas ahí, patadas, tal vez cortadas con un arma punzocortante, etcétera, golpes, moretes. Tal vez fue y mojó un trapo en el estanque, le puso compresas, etcétera, ¿verdad? Una hora vendando sus heridas. ¿Le parece loable? Tiempo. ¿Qué le dio el samaritano? Diga conmigo, le dio su tiempo. Le dio tiempo. Y les echó a sus heridas, dígame, ¿qué les echó? Aceite y vino. Hizo las cosas que estaba haciendo con gozo de corazón y con sinceridad. Aceite y vino.
de lo profundo, actuó con sinceridad. No lo hizo por una obligación. Desde lo profundo, el vino simboliza el gozo. Quiero ayudar y me gusta hacerlo. Poniéndole en su cabalgadura, lo subió al Mustang, ¿verdad? Lo subió allá al Mustang, al caballo pues, y él caminó. Lo puso él en el caballo y él fue caminando. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. ¿Cuánto tiempo? 3 horas más, además del camino para llevarlo al mesón. Probablemente tiempo, esfuerzo, amor, sinceridad, entrega, misericordia. Y le dijo, otro día al partir, verso 35, sacó 2 denarios, monedas de plata acuñadas en aquel tiempo, que valían mucho. Haga de cuenta que él llevó a este judío al Hospital Ángeles del Carmen. Salió la camilla y él dijo, atiéndanlo por favor, pero dijo una palabra muy específica, fíjese, y los dio al mesonero. ¿Cuánto? 2 denarios, y le dijo, cuídamele. No dijo, cuídalo. No dijo, ahí te lo dejo. Usted cuando lleva a su hijo a la guardería, ¿verdad que no le dice al de la guardería, ay, lo cuidas? No, le dice, me lo cuidas, ¿verdad que sí? Porque es tuyo y dices, cuídamele. Es mío, cuídamelo. Se apropió del dolor del otro. Cuídamele, y todo lo que gastes, finalmente el dinero sale a escena. Al final el dinero sale a escena, pero sale. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le pregunta a Jesús al intérprete, ve al 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire, mi hermano, usted sabe, o para los que no sabían, que existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Para empezar, eso es la controversia, es la paradoja más especial de esta historia, que el samaritano cuidó de un judío sabiendo que eran dos pueblos que se odiaban. Recuerda a la mujer samaritana cuando le dijo a Jesús, ¿por qué me pides tú agua de beber si judíos y samaritanos no se hablan, verdad? Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque eran una mezcla entre judíos y otras naciones. Para este experto en leyes judías que preguntó a Jesús, la persona que parecía actuar como debía fue el samaritano, pero no dijo el samaritano, no quiso pronunciar, ni siquiera se atrevió a decir. Cuando Jesús le dijo, ¿quién fue el que tuvo misericordia? No se atrevió ni siquiera a decir el samaritano. Tan solo eso le costó pronunciar por su arrogancia y su altivez y su elitismo. Ni siquiera eso. Cuando contestaba la pregunta de Jesús, su actitud de experto traicionó su falta de amor, lo que antes manifestó que conocía la ley y lo que demandaba. Vaya por último conmigo, mi hermano, y vamos al final de este tema en Lucas 6. Dé un poquito vuelta hacia atrás. En Lucas 6, por favor, verso 30, si me acompaña. Lucas 6, 30. ¿Listos? Vamos a ir al final de esto. Gracias por su atención y su tiempo. Lucas 6:30. El Señor Jesús hablando. Póngale mucha atención. Léalo conmigo si gusta. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres contigo, así también haz tú con ellos? Porque si amas a los que te aman, perdóname la expresión, ¿qué chiste tiene? ¿Verdad? ¿Qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. ¿Para qué me ayuda? Para recibir otro tanto. Ama pues a tus enemigos y haz el bien y préstales,
no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, y Él es bueno para con los ingratos aún, y con los malos. La generosidad, mis hermanos, finalmente, en una persona es resultado de algo, lo hemos visto. Tiene que ser resultado de algo, y por lo que hemos visto aquí. ¿Se ha preguntado usted por qué la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia que Cristo dejó establecida, que seguían a Cristo, que les decían cristianos a manera de burla porque hacían exactamente lo que Cristo hacía? Todos ellos, ¿cómo es que fueron transformados a esta manera de pensar? Todos los que habían, dice Hechos, creían estando juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién los inspiró y quién los transformó a esta manera de pensar, mis hermanos? La justicia de Dios hace íntegro al hombre, y el hombre íntegro lo es porque piensa en su prójimo, y es entonces que se manifiesta la generosidad. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron generosos porque fueron llenos de la justicia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Oramos, mi hermano? Vamos a orar, ayúdeme, acompáñeme a orar. Señor, gracias por esta tarde. Dale gracias con tus propias palabras y dile: Señor, tú has sido bueno conmigo, tú has sido paciente, tú has sido generoso. Me diste a tu Hijo, me diste a Jesús, precio que nadie puede pagar. Gracias, Señor, por darme a Jesús, por darme tu amor. Te exalto, Señor, esta mañana. Igual que Salomón, te digo: Señor, todo es tuyo, las riquezas, el poder, la gloria, la honra. Levanta tu voz, mi hermano, y dile: todo es tuyo. Y ahora dile conmigo: y de lo recibido de tu mano te damos y damos a los demás. Y levanta tus manos y dile: Señor, yo soy dueño de nada, tú eres dueño de mi vida, y lo que yo haga, Señor, es simplemente un acto de acción de gracias a lo que tú has hecho por mí. Por tanto, cuando yo pueda dar algo, lo olvidaré en el mismo instante que lo doy, sin esperar nunca recibir. Quiero ser generoso en verdad. El alma generosa, tú la prosperas, Señor. Pero quiero esperar lo que tú me quieras dar cuando tú quieras. Me has provisto de todo lo que necesito, y también de lo material, porque me has dado el perdón, la gracia, la misericordia, tu justicia, tu salvación. Qué descaro, Señor, exigirte más que eso. Esperaré en ti y descansaré en el futuro que tú tienes para mí, sirviéndote y amándote y obedeciéndote, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.